Buenas chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en una clase de Electrónica Digital 2 de 12º año del CTP de Sarcero. En este caso, en esta clase realizada el día de ayer, lo que vamos a hacer es finalizar nuestro código para la calculadora. Muy importante, voy a mencionar algunos de los errores que tuvieron los estudiantes. En este caso acá no variaron el simbolismo o el significado del teclado. Entonces, en el caso del igual, no estaba configurado, sino que decía todavía numeral. Es importante que esté configurado con el mismo carácter que va a ser utilizado en la programación. ¿Ok? Entonces es muy importante. Eso fue uno de los errores. Luego, todo lo que teníamos que modificar era la parte de calcular el resultado. ¿Cómo hacíamos para calcular el resultado? Utilizamos un if en la etapa número 1. O sea, si yo estripo el igual y ya tengo el primer número mínimamente, entonces dependiendo del operador, si es suma, si es resta, si es multiplicación o si es división, él va a realizar algo. Entonces, importante. Otro error que tuvieron, crearon varias veces esta condición. No, esta condición se crea una sola vez y dentro de ella se crea un if anidado con cada uno de los operadores. La suma ya estaba realizada, la resta simplemente era cambiar el parámetro. Entonces voy a explicar solamente uno y el de división. Aquí lo que hacemos es poner el cursor en la parte inferior, escribimos la parte de respuesta como para poder interpretar que eso es la respuesta, imprimimos inmediatamente la operación. Cambiamos la etapa. Lo mismo lo hacemos con la resta, con la multiplicación. Simplemente cambiamos el operador en la parte de acá. En división hay un tema. Utilizado inicialmente para poder transformar una cadena de caracteres en números, utilizamos el num1. El num1 es de tipo long, que es de tipo entero, por lo cual si hacemos una división con tipos enteros, la respuesta no tendrá decimales. Por eso creamos una variable de tipo double. ¿Por qué double? Porque double es una variable que puede funcionar para transformar un long por su tamaño de memoria. Entonces creamos una variable double que va a tener decimales. Y simplemente lo que hacemos es pasar el número de double, de long a double, y luego realizamos la operación. Y eso sería todo el código de la calculadora. Lo probamos por acá. Recuerden que el potenciómetro a veces se vuelve, tenemos una suma, perfectamente. Si tenemos un 5 dividido entre 3, tenemos ahí nuestro resultado y eso sería todo. Ahora, en la clase de esta semana tenemos una nueva unidad que sería proyectos de microcontroladores pero de la especialidad. Entonces vamos a ver algunas de las etapas importantes dentro de los proyectos. Como primer punto definimos los elementos, o sea, nosotros debemos tener una idea de qué es lo que vamos a hacer en el proyecto. Luego de eso ocupamos saber los materiales o qué cosas vamos a necesitar. En este caso definimos los elementos dependiendo del bosquejo o de la proyección que tenemos del proyecto. Esto no está escrito en piedra, puede ir cambiando conforme el proyecto se desarrolla. En este caso yo puse un ejemplo de un voltímetro, o sea, vamos a crear un voltímetro de 5 voltios, o sea, ¿qué significa? Que él va a tener su voltaje máximo en 5 y él va a proyectar esa información en un LCD. Así fue como lo proyecté, como un ejemplo muy pequeño. Entonces definimos los elementos, muy importante. Después investigamos cada uno de los elementos. Les comentaba a los estudiantes que cada uno de los elementos tiene su hoja de datos, su temperatura máxima, su lugar de funcionamiento normal, el voltaje máximo. Es importante tener todas esas especificaciones en el momento en que vamos a realizar un proyecto. Ahora, también si vamos a utilizar sensores, recuerden que cada sensor tiene su información. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar un sensor de humedad para Arduino, se me ocurre. Ese sensor de humedad ya tiene su forma de configuración, inclusive los mismos proveedores dan esas informaciones para poder realizar los cálculos. Existen montones de datos de cada uno de los sensores posibles para las aplicaciones que necesitemos. Entonces, como segundo punto, yo puse investigación de cada elemento. Recuerden, si es un sensor, busquen su hoja de datos, si es un LCD, busquen su hoja de datos. Hay mucha información que es relevante dentro de la creación de un proyecto. Entonces, ese sería como el segundo punto. Después creamos una creación de un algoritmo. Un algoritmo es como un paso a paso de lo que yo voy a realizar para poder solucionar X problema. En este caso es un voltímetro de 5 voltios. Entonces, yo voy a medir, esto es muy pequeño y abreviado, mido el voltaje, convierto los bits del voltaje y lo muestro en LCD. Este proceso se va a repetir infinitamente en el tiempo que yo le escriba en el código.
Después desarrollamos el programa y el prototipo. Yo siempre recomiendo que vaya haciendo por etapas. ¿Por qué por etapas? Porque si usted realiza un proyecto durante un mes y luego lo prueba sin haberlo probado nunca, se da cuenta que tiene miles de errores, puesto que hay cosas que a veces olvidamos, un punto y coma, algo mal conectado. Entonces es importante que cuando vamos a desarrollar un prototipo sean etapas. ¿Por qué? Así nosotros sabemos y podemos ir poniendo a funcionar diferentes funciones, valga la redundancia, del prototipo. Por ejemplo, si él tiene que caminar, entonces caminar y tomar un objeto y moverlo a otro lado, entonces primero probaremos que camine. Luego la garra, que tome lo que queremos y después que haga todas las cosas en conjunto. Eso es importante recordarlo. En este caso aquí yo puse un cálculo del voltaje según los bits, puse un ejemplo de una fórmula matemática. Recuerden dónde podemos encontrar toda esta información. En el punto número 2, en el punto de la investigación de cada elemento, podemos encontrar cálculos y todo tipo de cosas para los microcontroladores y la forma en la que se configuran. Sin embargo, yo aquí puse un ejemplo muy sencillo de cómo obtuve esta fórmula para poder calcular el voltaje a partir de los bits. Muy importante, finalizando el proyecto debemos comenzar a hacer pruebas controladas. ¿Esas pruebas controladas dónde son? Son dentro del laboratorio, dentro de nuestra oficina, dentro del lugar donde estemos trabajando, realizamos pruebas para verificar que nuestro sistema funcione. Siempre es importante tratar de ingresarle datos válidos, ¿verdad? Para que las pruebas en realidad sean fehacientes y lo más parecidas a la realidad o inclusive los rangos que podemos obtener de temperaturas, por ejemplo, si fuera un sistema de temperaturas, poner rangos aproximados. ¿Y qué pasaría también si hay un error y la temperatura se eleva mucho? Todos esos rangos son pruebas controladas, pero están dentro de un ambiente controlado o una temperatura normal. Por eso es importante también realizar pruebas reales bajo condiciones drásticas como polvo, calor, humedad y durante cierto tiempo en funcionamiento constante. Entonces, ¿qué es lo que deben de realizar? Deben de realizar, en este caso, un voltímetro digital. Como pueden ver, en este caso yo lo que hice fue tener un potenciómetro que me va a simular el voltaje alimentado a 5 voltios, tener un LCD y agregué un multímetro. Eso sería un multímetro. Entonces lo voy a probar. Voy a ver el código por acá. Como pueden ver es bastante pequeño el código. Así que, como pueden ver, el voltímetro y la lectura del LCD es exactamente lo mismo. Ahí lo cambio, 1.6. Ahí 3.50 y así funciona. Aquí tenemos el cálculo que hacemos. Tomo la lectura, limpio la pantalla, calculo el voltaje, mando un mensaje de voltaje y lo imprimo. Él va a refrescarse cada medio segundo. Cada medio segundo él va a refrescar. Y eso sería lo que tienen que hacer para esta clase, este pequeño proyecto y entender las etapas. Algo adicional que puse es que deben de, por favor, agregar los datos de el Arduino y del LCD. Esos dos datos son los que deben de agregar adicionalmente. ¿Por qué? Para que entendamos que siempre es importante y dónde podemos conseguir la información de cada uno de los elementos. En este caso vamos a buscar solamente la información del LCD, una hoja de datos de un LCD cualquiera, no precisa que la marca todas sean iguales, puede ser cualquier LCD, y del Arduino. Esa sería la tarea de esta semana y espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa recuerden que pueden contactarme por WhatsApp, por Team o por correo.